Solo en Él es fuerte el débil. Sobre la tempestad, Él es fiel, hermanos. Yo quiero invitar a toda la congregación a que nos pongamos de pie, hermanos. Y que le cantemos al Señor. Que le digamos al Señor el concepto que tenemos de Él. Que sobre las luchas y las tempestades, Él es el único fiel. Vamos a cantar esta canción de nuevo. Al no poder su rostro ver, descansar en su gracia fiel. Y en la tormenta yo sabré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. Roca fiel, fuerte en Él, el débil es sobre la tempestad. Él es Jesús, es Jesús, roca fiel, fuerte en Él, el débil es sobre la tempestad. Él es Jesús, es Jesús, fuerte en Él, el débil es sobre tempestad. Él es Rey, es Jesús, es Jesús. Wow. Gracias, pueden sentarse. Siendo que la palabra de Dios es viva y eficaz, como ella lo indica en el libro de Hebreos. Vamos a volver a centrarnos en ella en esta mañana. Efesios capítulo 6. Y estoy haciendo un esfuerzo por dar terminación a lo que iniciábamos la semana pasada. En Efesios capítulo 6 volvemos a leer versos 10 hasta el verso 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. La semana pasada nosotros hicimos una introducción a este último mensaje dado por el apóstol Pablo en este libro de Efesios que venimos estudiando también los miércoles. Y decíamos, entre otras cosas, que la epístola se inicia poniendo cómo Dios planificó redimir en Jesucristo a un grupo de hombres y mujeres. Y dice así la Escritura: de toda tribu, de toda raza, de toda lengua, de toda nación, y hacer de esas gentes, de esos hombres y mujeres, de esos redimidos, una nueva sociedad llamada su iglesia. Una familia con un Dios, una familia con un Padre, un Señor, una sola fe, una salvación, un mismo espíritu, y donde cada uno de sus miembros se va a encontrar en un verdadero proceso de transformación, dice, hasta que todos lleguemos a la imagen de su Hijo Jesucristo, a un varón perfecto. Y hablábamos de cómo estos hombres y mujeres, y es planteado en todo el libro de Efesios, son llamados también los redimidos. Y aunque no han alcanzado la perfección, han sido transformados por el poder de Dios a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y ahora entendemos que debemos vivir a la altura de lo que somos como creyente. Por eso el apóstol Pablo en el mismo libro de Efesios, en el capítulo 4, verso 1, dice: os ruego que os andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y entonces a partir de ahí el apóstol Pablo comienza a describir cómo se refleja en la práctica, en nuestra relación con los demás creyentes de la iglesia, en nuestra relación en el hogar, con nuestros familiares y parientes, en nuestra relación con el mundo, cómo se debe mostrar que somos de una nueva sociedad, de esa familia llamada la iglesia. En cada faceta, en cada ámbito de relacionamiento, cómo se debe mostrar que Cristo nos redimió y que su obra redentora con el nuevo nacimiento realmente nos cambió. Se entiende a partir de ahí que tenemos una nueva manera de vivir, una nueva manera de conducirnos. Se entiende que una vez si hemos llegado a Cristo, tenemos otros estándares de vida, que tenemos otras motivaciones, que tenemos otra visión de la vida y otra visión de la eternidad, que tenemos otras metas distintas a la del mundo, que no es el mundo de los redimidos. Eso se entiende. Y déjenme decirles, no solamente lo entendemos nosotros estudiando las Escrituras, sino que la gente del mundo, aún no habiendo estudiado las Escrituras, ya sabe que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas. Pero el apóstol Pablo se encarga aquí en este último capítulo de Efesios de hablarnos de que eso es verdad, pero que no es tan fácil, que no es tan sencillo,
que tan pronto y como nosotros fuimos llamados, como dice el apóstol Pedro, a formar parte, a romper filas y salir de las tinieblas al equipo de la gente, de los hombres y mujeres de la luz, e hicimos paz con Jesucristo, dice Pablo aquí, se inicia una guerra, una lucha permanente, una lucha sin cuartel entre el bien y el mal. Y mientras avanzamos en pos de la santidad, segundo a segundo, metro a metro, pie por pie, nosotros estaremos envueltos en grandes conflictos, porque decíamos, la vida cristiana no es una fiesta, no es, como dice un predicador, un parque de diversiones, es plena, la vida cristiana es plena, pero es un campo de batalla. Leíamos la semana pasada lo que decíamos, y lo voy a repetir otra vez, lo que decía un analista bíblico para exponernos en qué consiste ese campo de batalla, esa lucha entre el bien y el mal. Él lo decía de esta manera, parafraseando casi parte de esta porción. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es crear una nueva sociedad. Entonces el enemigo y sus huestes harán todo lo que se pueda para destruir esa nueva sociedad. ¿Cuál es esa nueva sociedad? La iglesia triunfante que Él quiere sacar de este mundo un día y presentarla delante del Señor sin manchas ni arrugas. Permanentemente los enemigos de esa iglesia, de esa nueva sociedad, harán todo lo que se pueda. Óiganme, no para molestarla, sino para destruirla. Pero qué bueno que la palabra de Dios dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Ha derribado Dios a través de Jesucristo las paredes que dividían a los seres humanos de razas diferentes y culturas distintas. Entonces el diablo, por medio de sus enemigos, luchará para reconstruir esas paredes que dividen a los hombres de nuevo. Por otra parte, es la intención de Dios que su pueblo reconciliado y redimido viva junto, en armonía, en pureza, glorificando a Dios, creciendo en la vida espiritual. Entonces los poderes del infierno sembrarán en ellos todo tipo de semilla de discordia y de pecado. En eso consiste la lucha. Y Pablo, aquí en el libro de Efesios, específicamente en el capítulo 6, da la respuesta a muchas de nuestras preguntas, decíamos, porque a veces nos preguntan, pero ven acá, ¿y por qué hay tantos problemas en el seno de la familia, aún de familia de hombres y mujeres creyentes? Bueno, porque el Señor quiere que haya paz en el hogar, que en el hogar se manifiesten todo tipo de acciones para rendirle a Él adoración, y Satanás está aquí y está tratando de hacer su trabajo. Pablo habla en esta carta acerca de la familia. Pablo habla acerca de que los esposos amen a sus esposas, y dice a las mujeres, someteos a vuestros maridos, y dice a los hijos, obedeced a vuestros padres, y dice a los padres, padres, criad a vuestros hijos. Todo eso lo dice en el libro de Efesios. Padres, criad a vuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Ahí están los estándares para los redimidos. Entonces Satanás va a hacer todo lo contrario. Satanás va a hacer todo lo que esté a su alcance para que los esposos no amen a sus esposas, para que las mujeres no respeten a sus maridos, para que los hijos vivan en desobediencia con los padres, y para que los padres sean provocados y no críen a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Sean provocados por el sistema del mundo o sean provocados por la misma carne, y que rompan con esos estándares. Por eso él dice, la lucha es una lucha terrible. Lo número uno es fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El que crea que es fácil, decíamos la semana pasada, tarde o temprano se va a dar con una pared. Algunos padres a veces, y en algunos lugares de la misma iglesia, en algunos ámbitos, no solamente del hogar, sino de la iglesia, a veces tratamos de minimizar la lucha, o cuando se nos habla acerca de algo que tiene que ver con nuestro hogar o con nuestra vida, tratamos de minimizarlo y de tomarlo suave.
pero pronto nos daremos cuenta que esta es una lucha que no podemos tomarlo suave, frívolamente, porque despertaremos en una especie de utopía irrealizable. La Biblia declara, estamos inmersos en una guerra y debemos de estar claros. En la cruz del Calvario, Cristo venció a Satanás. Y finalmente, Satanás va a ser derrotado. Amén, hermanos. Ahora, Jesús también dejó bien claro que el enemigo está al acecho. Que él le decía a Pedro, Pedro, si tu decisión es firme por seguirme, déjame decirte que la decisión de Satanás es seria y él no descansará hasta haberte devorado. El diablo te ha cogido para zarandearte. Y explicábamos. El Señor quiere padres que armonicen en su familia y que sean líderes de su familia y que estén satisfechos con su familia. El diablo quiere ver padres avergonzados, tristes y cabizbajos. El Señor quiere ver hijos modelos que tengan influencia ellos sobre todo lo que tiene que ver con lo que cursa a su alrededor. Bueno, Satanás quiere ver jóvenes o hijos acabados por la influencia del pecado y de la maldad. El Señor quiere ver abuelos que glorifican a Dios porque Él le ha contestado la oración y súplica por sus hijos y por sus nietos. Satanás quiere ver abuelos frustrados en torno a sus súplicas. El Señor quiere que la luz del Evangelio ilumine nuestros hogares y que en nuestros hogares haya paz. Satanás luchará por tener hogares sin paz y tener hogares con muchas lágrimas. El Señor quiere ver hombres y mujeres en la iglesia que no solamente tengan una Biblia y que la carguen en las manos o que la lleven donde quiera que van, para que esa sea la luz, la antorcha con la que brillen en torno a las indicaciones de su vida. El diablo quiere ver hombres y mujeres con Biblias pero sin luz, convertidos pero insaboros y tibios. De igual manera, el Señor quiere jóvenes a los cuales Él le dé visión. El Señor quiere jóvenes robustos y que peleen la buena batalla de la fe. Satanás quiere jóvenes que parezcan viejos, acabados, sin vida, influenciados por placeres pasajeros, sensualidad, orgullo de poder y el orgullo de quererlo saber todo. De igual manera, Él no tiene miramiento, Él no tiene pena de menores ni de niños. Él quiere ver jovencitos y niños atribulados, desobedientes, rebeldes, influenciados por una desobediencia muy temprana, que no pidan consejo, que no pregunten a sus padres y que hagan cosas a escondidas. Así está, más o menos, con mis propias palabras, yo no puedo describir lo que es esta guerra, pero así está más o menos la guerra declarada. No tengamos ninguna duda, la Biblia no presenta en ningún lado de la Biblia se presenta a Satanás jugando. La Biblia lo presenta actuando con artimañas hasta para el mismo Dios. Lo cierto es que en este pasaje de Efesios capítulo 6, Pablo nos da con una claridad ciertísima el que la vida cristiana es un escenario de lucha para todos los creyentes. Y los creyentes que no están claros en eso pueden terminar en un sueño irrealizable. Una lucha en que debemos estar siempre listos, dice aquí, con la ropa puesta, con las armas ofensivas y defensivas que el Señor nos ha puesto. Y en todo este pasaje y en otras partes de las Escrituras se nos presenta estos asuntos militares para la lucha del creyente. El equipo de combate aparece allí, un cuartel general con el que no debemos perder el contacto, la armadura que debemos ponernos, un enemigo al que debemos conocer y resistir. Y el cristiano se le presenta como un soldado en el campo de batalla. Hoy yo quisiera que veamos
que quede claramente establecido en nuestra mente. Primero, que todo hombre, toda mujer, nacido de nuevo, todo verdadero cristiano, es un soldado en el campo de batalla. Todo verdadero cristiano es un soldado en el campo de batalla. A uno le impresiona bastante los desfiles militares de nuestro país. Los que se ven más cómodos y se ven hasta un poco mejor, yo pienso, por televisión. El día de nuestra independencia. Cuánto orden en esa... Son honores que se le rinden a la patria y en la mayoría de los casos son honores que se le rinden al rey, al presidente. Y cuánta disciplina se muestra allí, cuánta sincronización. Lucen uniformes que parece que es lo que siempre tienen, uniformes hermosísimos. Son marchas de exhibición, cuánta sincronización y casi cronometría en lo que hacen los militares en ese tiempo de celebración. Cuánta solemnidad. Uno queda realmente entusiasmado, uno queda ampliamente sorprendido. Pero lo que Pablo describe allí como el soldado en el campo de batalla no es un escenario de exhibición militar. No es un soldado en un desfile de fiesta patria. Él describe aquí un soldado en un verdadero campo de batalla, no en una parada militar. Es un soldado en una batalla de enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Un conflicto que es definido en la Biblia como un conflicto de enormes proporciones, en donde cada paso en esa batalla, si usted es un soldado, debe saber de parte de Dios que cada paso que usted da, cada cosa que usted hace en ese campo de batalla, va a favor o en contra nuestro, va a favor o en contra del Dios al que le servimos, va a favor del enemigo o va a desfavorecer el enemigo. Y ahí nos surgen algunas preguntas en medio de esa realidad de cada creyente. ¿Qué tan consciente tú estás, hermano, hermana? ¿Qué tan consciente debemos estar tú y yo de eso? Desde que nos levantamos. Yo no estoy diciendo desde que nos levantamos hasta que nos acostemos. No, porque mientras estamos durmiendo, la lucha sigue. Porque el enemigo de nuestras almas en esa batalla no descansa. Él quiere tumbarnos. Él quiere vernos a sus pies de día o de noche. ¿Qué tan conscientes estamos tú y yo al abrir nuestros ojos desde que nos levantamos? ¿Qué tan conscientes estamos de que en el día podemos pisar un terreno minado? Que posiblemente en el día demos pasos en donde nos encontremos con una trampa del enemigo que nos debilite en el camino. ¿Qué tan conscientes estamos de que nuestro adversario se esconde en medio de pequeños pero peligrosos detalles? Y la presentación de la vida cristiana así, no se trata de trabajar, como dicen algunos, que en la iglesia le lavamos el cerebro a la gente. No se trata de trabajar en nuestras conciencias o en nuestras almas de un panorama tétrico. Entonces, los cristianos lo que vivimos es el suceso de hoy. Como si fuera que estuviéramos presentando la vida cristiana como una película de terror. No. Debe quedarnos claro. La vida cristiana es lo mejor que nos ha pasado a nosotros en este mundo perverso. No podemos cambiar la vida que Cristo nos ofrece por nada ni nadie en este mundo. Pero Pablo no está fuera de la realidad cuando en toda esta carta de Éfeso nos habla de que nosotros, fíjense los privilegios. Pablo nos habla, y ya ustedes lo han visto en los estudios que ha estado dando nuestro hermano Parmenides. Pablo nos habla de cómo
hemos sido escogidos para ser coherederos juntamente con Cristo. Eso no es cualquier cosa. Hemos sido bendecidos, dice la palabra, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dice algo más. La palabra de Dios dice que en cuanto al creyente, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Óyeme, no dice eso de los que no le temen a Dios, pero sí lo dice como un privilegio especial de los que le temen al Señor. A veces nos perdemos en que tenemos ese privilegio. Hermano, ¿sabía usted? Esa es una realidad. Cada creyente tiene al ángel de Jehová a su lado para defenderlo. No hay seres más dichosos, más privilegiados en este mundo que los hijos de Dios. Pero, eso no elimina la otra realidad, la realidad de las luchas, la realidad de las aflicciones, la guerra que tenemos. No es cierto, como dicen algunos teólogos, muy equivocados, con falsas doctrinas, que presentan la vida como una especie de hobby de fin de semana. El cristianismo no es una moda, no es un juego de momento en donde, por ejemplo, ahora mismo, miren, hay mucha gente que quiere tener un letrerito, yo soy cristiano, y quiere tener a flor de la boca cualquiera, usted oye, cualquier gente que se arrastra con el pecado en la televisión, en los medios, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Por los años 80, que fue cuando mi familia vino a los pies del Señor, por los años 80 y los años 90, alguno de nosotros puede recordar que no en todos los lugares tú te encontrabas un creyente o un grupo de creyentes. Eso era extraño. Tú ir a un trabajo, tú ir a una oficina, tú ir a un banco y encontrarte con un grupo de creyentes. Hoy el asunto es diferente. 30, 40 años después el asunto es totalmente diferente. Porque hoy usted se encuentra con que en cualquier lugar, en cualquier oficina, en cualquier programa de televisión, en cualquier programa de radio, usted encuentra una persona que dice que es cristiana. A veces yo pienso que es como una especie de moda. Y uno se pregunta, ¿y realmente cuántas de esas personas que dicen en público, en la televisión, algunos de ellos figuras públicas, cuántos realmente son cristianos o cuántos de ellos están siguiendo una moda? Eso es un can con eso de que yo soy cristiano, de que Dios te bendiga. Pero el cuestionamiento también uno lo hace hacia adentro. No solamente allá afuera, no solamente en la televisión o en la radio. Muy a menudo los pastores nos preguntamos, pero realmente con este tipo de actitud, esta mujer, este hombre que está en la iglesia, ¿es un verdadero creyente? ¿Es un hombre que convertido al Señor? Hermanos, miren, el cristianismo que la Biblia describe no es un hobby, como decía el pastor, de fin de semana, ni es una fiesta constante. Cada día el soldado cristiano se encuentra con nuevas dificultades y con nuevos peligros. Y es lamentable que muchos creyentes parecen no estar bien apercibidos de eso como una realidad. Del que alrededor nuestro, e inclusive con toda la intención de penetrar, y han penetrado en los hogares, y con toda la intención de penetrar en la iglesia, y han penetrado, alrededor se libra una batalla constante de vida o muerte. Y en ocasiones nosotros como iglesia damos la impresión de que la guerra declarada en las Escrituras se terminó.
Y como que pensamos, alguien nos dijo que Satanás y Dios firmaron un acuerdo de paz o un tratado de no agresión. Hermano, ese tratado no se va a firmar nunca, porque el plan de Dios es finalmente derrotar a Satanás y a sus huestes. Y sacar de este mundo a una iglesia victoriosa, dice él, sin mancha ni arrugas. El pastor Suger Michelén explica, hablando de este tema, cómo muchos predicadores hoy día presentan la vida cristiana y la iglesia, sobre todo a Cristo, como una especie de psiquiatra todopoderoso. Tú estás enfermo, Cristo te sanará. Digo, déjame dejarle algo claro. Yo creo que Cristo sana. Lo que yo creo es que Cristo no sana a todo el mundo. Yo creo que Él es soberano. Y Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Es lo que lo vamos entendiendo. Pero ofrecer que vengan y hagan una fila porque Cristo va a sanar a todo el mundo, eso es festinar la soberanía de Dios. Tú estás triste o deprimido, es una venta falsa. Ven que te vamos a dar una especie de toque mágico que cambiará todo en un día. Si tu hogar no funciona, Cristo lo convertirá en una antesala del paraíso. Miren, yo creo que en realidad, cuando los padres, los cabezas de hogar, es más, cuando una persona en un hogar viene a los pies de Jesucristo, en ese hogar, un verdadero convertido, brilla la luz del evangelio. Pero decirle que tan pronto y como usted se convierta, todos los problemas en ese hogar van a ser resueltos, es una contradicción con lo que dice la palabra del Señor. Jesucristo no es verdad que es un psiquiatra todopoderoso. Él es un gran salvador. Él es el gran salvador. De Él viene la salvación. Y la Biblia, como nos presenta la vida cristiana, es como un escenario en el que tan pronto, oye bien amigo, en el que tan pronto y tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, te pasas del lado de los hombres que hemos hecho paz con Dios, pero inicia una lucha en la cual el Señor nos acompañará siempre y nos dará herramientas. Pero esa lucha no terminará hasta la venida del Señor en gloria. Y todos ese día, todos, absolutamente todos sus enemigos van a ser puestos por estrado de sus pies. Mientras tanto, tendremos que seguir luchando en este mundo minuto a minuto, día tras día, hasta llegar a la presencia del Señor. Somos soldados en medio de una batalla. El segundo punto de esta mañana hace referencia a la grata noticia de que Dios nos ha dado a los soldados de su grey todas las herramientas que necesitamos para luchar. Y anticipadamente, las herramientas que ponen a nuestra disposición nos indica y dejan claro el tipo de enemigo que tenemos que enfrentar. Lo que significa es eso. Dios nos da las herramientas que necesitamos para que la utilicemos en el momento que la necesitemos, y son por el tipo de enemigo que vamos a tener, porque a nadie se le va a ocurrir darle a alguien una escopeta para matar un mosquito. Con un golpe nuestro en la mano a veces basta, o un pedazo de cartón, o un pedazo de periódico. De igual manera, el Señor pone herramientas en nuestras manos que nos dicen qué tipo de enemigos enfrentamos. La primera herramienta que el Señor pone a disposición de sus hijos, versículo 10 de Efesios capítulo 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, Él nos dice, no es con tu capacidad, con tus ideas, con tus buenos estudios, con los buenos libros que tú has leído.
no es con nuestra fuerza física, con el poder mental, como quieren vender algunos, que con la mente todo se puede. Hermano, con la mente todo no se puede. Con lo que se puede todo es con el poder de Dios, porque Él es el que es todopoderoso. La mente nuestra es limitada y frágil. No es con el poder de nuestra mente, con el poder de nuestras manos o con el poder de nuestra lengua, con el yo, con el a mí no, con el yo sacudo, con el yo me enfrento, con el yo reclamo, con el yo reprendo. No es con nuestra espada ni es con nuestro ejército propio, es con la fuerza del Señor. Es el poder de Dios, es el poder de Dios y únicamente el poder de Dios el que actúa en el creyente. Pablo, desde el principio de esta carta, se preocupó en oración y en instrucción porque los cristianos supiéramos seriamente lo siguiente. Digamos que sepamos qué cosa. A partir en el capítulo 1, verso 18 en adelante, hablando de herramientas, él dice, si quieren, a partir del verso 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y cuáles, en el mismo verso 18, y cuáles las riquezas, número 2, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y en tercer lugar, en los versos 19 y 20, esa riqueza y ese poder, verso 19, perdón, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, de la fuerza del Señor. ¿Y qué fuerza fue esa? Verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La fuerza que el Señor le quiere dar, la fuerza que el Señor tiene a disposición de los creyentes, es la misma fuerza que operó en Jesucristo, levantándolo de la tumba fría y resucitándolo y llevándolo a los lugares celestiales. Esa es la fuerza. Entonces, Pablo dice aquí a los creyentes en Éfeso, yo quiero que ustedes sepan cuál es la esperanza a la que los ha llamado. Recuérdense de eso. Para fortalecerse en el Señor, hay que recordar que nuestro legado no está aquí, nuestro legado está en el reino de los cielos. Saber que nosotros no tenemos que estar atentos a las riquezas humanas y a las riquezas de este mundo, porque, dice el verso 18, Él quiere que entendamos que el poder de Él tiene el poder para darnos las riquezas de la gloria de herencia en los santos. O sea, no tenemos que estar detrás de cosas y afanados por cosas de este mundo que siempre ocupen nuestra mente. Y luego habla, en tercer lugar, de cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios. Dice al final, la cual operó en Jesucristo, resucitándole de entre los muertos. Amados hermanos, el poder que actúa en nosotros es el mismo que actuó en Jesucristo cuando Él estaba en la tumba. Yo quiero repetirles esto, es el mismo poder que resucitó a Cristo al tercer día, que le dio a Cristo la victoria sobre la muerte, que quitó la piedra del sepulcro y hizo que Jesucristo saliera de allí con gloria y con poder. Ese es el poder que actúa en los creyentes. La lucha es fuerte, el enemigo es fuerte, pero nada más y nada menos que el poder que Dios ha puesto a nuestra disposición es su poder. Y Él es el único declarado en la palabra como el Todopoderoso. Primera herramienta, fortaleceos en el Señor
y en el poder de su fuerza. Es en Él en el que está nuestra fortaleza. Eso implica claramente que hay que dejar de confiar en uno. Nosotros tenemos que dejar de confiar en nosotros mismos. Nunca, hermanos, nunca confiemos en nosotros. No son pocas las personas a las que a veces los pastores están aconsejando. O los padres, a veces los padres están aconsejando a los hijos. Y uno escucha esta expresión. Mira, uno le dice, no te metas por ahí. Ese no es el mejor camino. No uses eso. No. No juegues con eso. Y reaccionan, mira, yo sé a dónde llego. Muchos hijos reaccionan, yo sé a dónde llego. Yo no soy un niño. Yo sé lo que tengo que hacer. Nadie tiene que decirme lo que yo tengo que hacer. Miren, esas expresiones, dichas por cualquiera, son una muestra de confianza en uno mismo. Hermana, hermano, si en esta mañana tú viniste aquí creyendo en que la Biblia te apoya en torno a que tú puedes confiar en ti mismo, arrepiéntete de eso. Nosotros no podemos confiar en nosotros mismos. En ninguna parte la Biblia nos dice a nosotros que confiemos en nosotros mismos. No confíes en ti. No pretendas vivir la vida cristiana en esta lucha bajo tus propias fuerzas. Nunca hay tanta debilidad en un creyente como cuando se cree capaz. El creyente que más capaz se cree es el creyente que más fácilmente cae en debilidad. Ustedes recuerdan a Pedro, ¿verdad? El Señor diciéndole, Pedro, antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Yo no. Mira, aunque todos te nieguen, delante de todos los otros. Es más, le está diciendo, todos estos son potenciales traicioneros. Es como la gente que escribe, yo no traiciono. Eso es confianza en sí mismo. Yo no traiciono, que tú no traicionas. ¿Sabes lo que hizo Pedro? Apenas pasaron horas. Y negó al Señor como nadie. Miren, nadie en la Biblia negó al Señor como Pedro. Pedro dijo, maldita sea, yo no conozco a ese hombre. No fue que dijo, yo no lo conozco. No, él no dijo así. Él dijo, para que no le conmoche la cabeza. No, miren, ese maldito hombre, eso fue lo que dijo. Yo no conozco a ese hombre. Es una maldición para mí. No me echen eso encima. ¿De dónde vino eso? De la confianza en sí mismo. Hermanos, en nuestras propias fuerzas, ninguno de nosotros va a salir victorioso de esa lucha. En esa lucha de la vida cristiana solo saldremos triunfantes en el poder y en la fortaleza de Dios. En el poder y en la fortaleza de Dios. El tercer aspecto que debemos tomar como herramienta a nuestra disposición, y no voy a poder mencionarlo todo en esta mañana, es el de la oración. Fíjense, el Señor le da a la oración un sentido tan grandilocuente que en esta como en otra ocasión, específicamente en 1 Tesalónicas 5:17, de pocas cosas, relativamente de ninguna, se nos dice a nosotros los creyentes que lo hagamos todo el tiempo. Todo el tiempo. Dice, orando, otra herramienta, el poder de Dios, la otra herramienta, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Dice un escritor llamado George Briggs, orar constantemente es depender de Dios continuamente. Depender de Dios continuamente es orar continuamente.
en todo tiempo. Y en 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Decirle al Señor permanentemente, Señor, Señor, yo dependo de ti. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Decirle al Señor, Señor, yo soy débil. Con esto yo soy débil. Con esta familia yo soy débil. Con este hombre yo soy débil. Con esta mujer yo soy débil. Pero yo vengo ante ti en oración, pues tú me prometes darme fuerza en la debilidad. Eso es lo que dice la palabra del Señor en Corintios. Que el Señor, cuando usted se declara débil, entonces comienza la fuerza del Señor a actuar. Lutero decía que si él no oraba 3 horas, su día estaba perdido. Y otro predicador decía, yo no puedo orar 10 minutos corrido, pero trato de no pasar 10 minutos sin orar. ¿Entendieron? Yo no puedo orar 10 minutos corrido. Es como, si me pongo de rodillas, me duermo. Pero me paro y no dejo de hablar con Dios. Alguien me preguntaba, pastor, ¿y usted ora con los ojos abiertos? Sí, yo no tengo que cerrar los ojos para orar. Lo que yo tengo que estar en comunión con el Señor. Cuando en ocasiones hay que tomar decisiones sabias, uno no puede envolverse. A veces uno se envuelve. Yo tengo la respuesta. Yo le voy a dar la respuesta. Cuando el verdadero creyente necesita tomar una decisión sabia, antes de abrir su boca, traga saliva. Y le dice al Señor, Señor, yo creo que yo tengo la respuesta, pero yo necesito que tú me des la respuesta que glorifique tu nombre. Para situaciones en las que tenemos que manifestar el fruto del Espíritu, a veces se nos olvida que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. A veces tenemos que manifestar que somos creyentes, que somos de los redimidos, pero actuamos en nuestras propias fuerzas y con nuestra propia inteligencia. Necesitamos orar en todo tiempo para hacer bien nuestro trabajo. Y yo estoy hablando aquí de trabajo, hermano. De trabajo. O sea, lo que usted hace para ganarse su sustento, la Biblia le dice que usted tiene que hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Varias veces le he hablado de un gerente de un banco que me llamó y me preguntó, ve acá, yo necesito que tú me digas qué hago con este creyente. Porque él trabaja, pero mira cómo él trabaja. A veces él se desaparece. Él es supervisor de caja y a veces se desaparece. Y yo lo encuentro escondido en el banco orando. Porque yo sé que él es un buen cristiano, pero ese es un vago. Ese hombre tiene que ser reprendido. Hermanos, las horas en nuestro trabajo, si a usted lo que le toca es limpiar, si a usted le toca cumplir con una meta, la mejor forma de usted glorificar a Dios es cumplir con esa meta. Si le toca llegar temprano, la mejor forma de usted glorificar a Dios en su trabajo no es que usted llegue y que no pueda ponchar porque usted está orando. No, vaya y marque que esas son las horas de su trabajo. Me da apuro, pero hay personas que me han dicho, mire pastor, yo decidí buscar gente, pero que no sean gente cristiana, que no sean gente de la iglesia, porque a los cristianos no se les puede pedir un recibo. A los cristianos tú no les puedes pedir que rindan cuenta, que cumplan con la ley, porque la ley de ellos es su propia seriedad. Tenemos que orar. Pero mire, yo le voy a aconsejar, ore antes de salir de su trabajo. De rodillas. Y mientras usted esté en su trabajo, siga orando. Pero sobre todo, siga cumpliendo con su trabajo. Que eso es lo que glorifica a Dios. Y usted puede trabajar y orar, siempre y cuando usted no se desconcentre, para que luego no le diga al jefe que usted no hizo bien su trabajo porque usted estaba orando. Orar para que hagamos nuestro trabajo bien.
para hacer negocios limpios. Hay cantidad, hermanos, de ofertas de hacer negocios sucios. Tenemos que orar constantemente porque en cuanto a los negocios hay una lucha para que hagamos negocios sucios. Y los cristianos tienen que hacer negocios que glorifiquen a Dios. Necesitamos comunicarnos continuamente con ese cuartel general. Y la oración es la que en esta guerra y en las diferentes luchas nos va a ayudar a recibir las instrucciones correctas. Dice el Señor, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pida gracia, hermano. Pida gracia, hermana, para manejarse, como dice el libro de Efesios, para manejarse con sus hijos en el hogar. Porque esa es otra lucha, también sin cuartel, no es sencilla. La lucha con los niños, la lucha con los jóvenes, la lucha con los adolescentes no es una lucha sencilla, pero la sabiduría no viene de nuestra mente, la sabiduría viene de Dios. Gracia pida y misericordia a través de la oración para la crianza de sus hijos. ¿Por qué orando en todo tiempo? Porque tenemos que pedir sabiduría al Señor cuando no nos sale la respuesta. Pida al Señor y usted va a dar el testimonio, usted va a recibir buenos resultados. Un cuarto aspecto, le dije que no lo iba a tratar todos, hace referencia de manera mandatoria, dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Es como, ponte la ropa, póntela tú, pues es una responsabilidad tuya. Hay responsabilidad en nosotros en medio de la guerra. Tú eres responsable a decir no a las insinuaciones evidentes del maligno. Tú eres responsable a decir que no en esta guerra cuando tu carácter sea probado, que debe ser el carácter de una mujer cristiana, de un hombre cristiano, de una mujer que desde temprano ha clamado a Dios. La responsabilidad es tuya y mía de trabajar con las disciplinas para nuestro crecimiento espiritual. Dice la Biblia, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los verdaderos soldados del Señor dependemos de Él. Pero eso no elimina nuestra responsabilidad. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Y luego en el verso 13 repite otra vez ahí mismo en el capítulo 6. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Dios no nos ha dejado solos en el campo de batalla. Todas las herramientas, todas las estrategias, todas las municiones, toda la armadura de Dios nos han sido dadas y de manera asequible, de manera abundante inclusive. El enemigo es muy fuerte, muy poderoso. Pero nuestro Dios no es fuerte y poderoso, nuestro Dios es todopoderoso. No hay razón para atemorizarnos. Brevemente vamos a ver cuáles son los enemigos, de manera indirecta lo dice, cuáles son los enemigos. La palabra aquí no dice exactamente quiénes son, lo dice de manera indirecta. Nos describe diciendo contra quién no tenemos lucha. Es decir, cuáles no son nuestros enemigos. Dice el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Cuáles no son nuestros enemigos? Cuando nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, nos está dejando claro que nuestras luchas no son con quienes ven nuestros ojos. Nuestra lucha no es con el esposo o con la esposa. Nuestra lucha no es con el hijo. Nuestra lucha no es con el vecino. Mucho menos, por favor, hermano, nuestra lucha no es con los hermanos de la iglesia. Y que en la iglesia yo tengo los peores enemigos. No, ahí no dice así. Nuestra lucha campal es con seres invisibles. Dice aquí, huestes de maldad en los aires. Ahí están nuestros enemigos, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Los hermanos no vuelan. Los hermanos no son invisibles, son visibles. Tus hijos son visibles. Muchas veces Él va a usar a personas de carne y sangre. Y muchas veces la va a utilizar de verdad, para atacarnos, para hacer que perdamos la compostura. La compostura. ¿A cuántas madres? Muchachito chiquito, pero mira, una cosita así. Un pipiolito así, que no sabe ni hablar. Ese muchacho me sacó de quicio. Es verdad. Puede ser un instrumento que Satanás use. Pero no mires al niño. Mira quién está detrás del niño. Lo va a usar para atacarnos, para molestarnos, para tentarnos, para provocarnos. Como te puede usar a ti también como padre para provocar a tus hijos. Pero los creyentes tenemos que ver más allá. Eso no es tan... No, los enemigos nuestros no están ahí, miren, al frente de nuestras narices. Miremos más allá, donde nos manda la palabra del Señor. Es una batalla entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Si nosotros reconocemos con quiénes es en realidad, quién está detrás de nuestras luchas, nos enredaríamos menos con otras personas. Nuestros verdaderos enemigos no se ven con ojos humanos. El científico Louis Pasteur le anunciaba al mundo de unos microorganismos invisibles que causaban grandes enfermedades y que estaban incluso en los instrumentos de los médicos. Muchos en ese tiempo se burlaban de sus planteamientos y muchos murieron, utilizando muchos médicos también utensilios que contaminaban a los pacientes. De alguna manera, la ignorancia acerca de Satanás y de sus huestes ha matado a muchos por no creer, por ignorar, que como dice el título de un libro que leí hace mucho tiempo, Satanás está vivo. Y hablábamos de eso, hablaba el hermano Parménides de eso el viernes. Satanás está vivo, activo y morando en el planeta Tierra. Lo llama la palabra de Dios el príncipe de este mundo. Y mucha gente son esclavos, realmente esclavos del diablo, por ignorar voluntariamente su existencia y sobre todo por ignorar esto, el llamado que hace Dios de que te arrepientas y que creas en el Señor Jesucristo. Solamente así podrás salir de los lazos del diablo, que no sea demasiado tarde, que quieras venir a Él en arrepentimiento. Jesús dijo que habrá un día en que muchos hombres querrán venir a Él y Él les dirá, apartaos de mí, id al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Las características del diablo y su ejército, dice en el verso 12, son principados, potestades, gobernadores de la tiniebla de este siglo, huestes de maldad. Esas son sus características. Todas las cosas que nosotros vemos que están ocurriendo en este mundo, que nos dejan sorprendidos, que las vemos por televisión, pero no tiene que usar el televisor. Usted puede ver por Facebook muchísimos disparates, muchísimas tonterías, muchísimas diabluras realmente que están ocurriendo en este mundo. Eso no ocurre al azar. Eso tiene su origen en alguien a quien la Biblia llama Satanás y el diablo. Es el planificador de todo esto y su objetivo es arrastrar a los hombres lejos de Dios. Toda esa creencia rara que ustedes ven por ahí, a la que no encontramos ni pie ni cabeza, son los medios de la esclavitud en que el diablo tiene inmerso a muchos hombres, jóvenes, mujeres, jovencitos, niños, presos de Satanás. La última herramienta que les quiero mencionar, aunque no por ser la menos importante, es que además del poder de la fuerza del Señor, además de la oración y de conocer al enemigo, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de ceñir los lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí está la fe en el Señor
Y aquí está la palabra de Dios. O sea, cuando usted no usa, porque no quiere dedicarse a estudiar la palabra de Dios. Hermano, aquí está el libro que contiene el poder de Dios, con el que Satanás en medio de la guerra, de la cruenta guerra, el día de la tentación cercana, hizo frente diciéndole a Satanás, no, porque escrito está, no, porque escrito está, no, porque escrito está. Y tantas veces le tentó, tantas veces utilizó la palabra. ¿Y qué es la palabra de Dios? Dice en Hebreos capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso es la palabra de Dios. Lo único que nos puede revelar y que hace huir a Satanás es la espada del Espíritu. Sí, Satanás sabe que si nos descuidamos con depender del Señor, que si nosotros nos descuidamos con la vida de oración, que si nosotros nos descuidamos con conocer el poder del enemigo y que si nosotros nos descuidamos en los caminos de la fe, si nos descuidamos con la palabra de Dios, Él sabe que ya somos una presa fácil. Yo quisiera invitarles a estar de pie para que oremos. Y yo quisiera que oremos pidiéndole al Señor. Señor, tú eres el Dios al que nosotros adoramos. Y tú has prometido, tú has sido un Dios que nos ha dado la victoria en el pasado. Tú eres el Todopoderoso, tú eres el soberano. Que oremos pidiéndole a Dios que tenga misericordia de nosotros, de nuestras luchas. Él sabe cuáles son. Satanás no tiene tanto conocimiento como el que Dios tiene. Dios tiene todo conocimiento sobre nuestras luchas, sobre nuestras preocupaciones del presente, del pasado y las del futuro. Y Él quiere que sepamos que si tomamos toda su armadura y la palabra de Dios como su espada, vamos a tener victoria. Y por ahí quiere darnos Satanás. Por ahí quiere derribarnos. Que salgamos de este lugar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que no salgamos de aquí con preocupaciones. Creo que era Ángel que decía uno de estos días predicando que hay un 90% de las preocupaciones que tenemos a veces, que si estamos en el Señor tenemos que estar seguros que la mayoría de esas preocupaciones Satanás no se la va a lucir con ellos. Pero tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que disponernos en las manos del Señor. Yo no quisiera que nadie pase al frente hoy. Si hay algún amigo de los que están aquí que no ha tenido un encuentro con el Señor, y la palabra dice que si no estamos de parte del Señor, estamos del lado del enemigo y quiere tener un encuentro con el Señor, no se vaya de este lugar sin reconciliarse con el Señor. Él quiere que tú estés de este lado. En la guerra, pero de este lado. Mientras ustedes oran, mientras oramos, pidiéndole al Señor fuerza en medio de la guerra, preséntale al Señor ahí. Alguien decía, mira, ayer leía algo de alguien que decía, la iglesia es el mejor escenario para hablarle al Señor de nuestros pecados. Yo quiero añadirle, la iglesia es el mejor escenario para hablar de nuestras debilidades, para hablar de dónde hemos perdido la fuerza. Es el mejor lugar para hablar acerca de nuestras luchas. En la comunión de los santos, en donde recibimos el alimento de la palabra, para no salir de ahí derrotados y para que salgamos adorando al Señor.
Yo quisiera pedirle al grupo que pase para que cantemos el Dios que adoramos. Hermano, manténgase en oración ahí. Este es un excelente momento para hablarle al Señor de esas luchas. Si nos